shiurim, nosotros explicamos cuál es la matará, cuál es el fin de la vida de la persona en el mundo. ¿Sí? Es muy difícil hacer algo si no sabes por qué lo haces. ¿Para qué? ¿Sí? Es como si tienes que trabajar en una empresa y no te dicen lo que tienes que hacer. ¿Sí? Sería muy difícil trabajar en una empresa así. ¿Sí? Entonces es tan complicado pensar que 99,9 personas en el mundo no saben para qué viven. Y solo hay un grupo pequeño de personas que sí saben para qué están viviendo. Pero así es. ¿Sí? El Ramjal explica, el Ramjal divide, también el Rambam, divide el tipo de personas que hay en el mundo. ¿Sí? Entonces dice, la mayoría no piensa. Y hay una minoría que piensa. De esta minoría que piensa, la mayoría piensa mal. Y la minoría piensa bien. De esa mayoría que piensa, de esa minoría que piensa bien, son personas que no se esfuerzan a pensar profundamente. Entonces queda una minoría que muy pequeña, que son personas que intentan de verdad vivir una vida inteligente. ¿Sí? Ahora, Be'ezrat Hashem, nosotros queremos ser o tenemos que llegar a ser ese tipo de personas, y nosotros tenemos que pensar por qué nosotros vivimos. ¿Sí? En los primeros shiurim dijimos que la misión de la vida de la persona es vivir apegado a Dios. Esa es la misión de la persona. ¿Por qué? Simplemente porque ese es el único bien verdadero que existe en el mundo. ¿Sí? Y de eso se compone lo que nosotros conocemos por mundo venidero, Olam Haba. El Olam Haba, dibújalo como quieras. No, ya no entra. Dibújalo como quieras, pero la esencia del Olam Haba es la cercanía a Dios. ¿Sí? O sea, la recompensa de las personas es estar cerca de Dios. ¿Sí? ¿Y quién dibuja? Pensaría. Diseña como quieras. Imagina como quieras. ¿Okay? Imagínalo como quieras, pero en el Olam Haba lo que nosotros tenemos es cercanía a Dios. Cada uno según lo que compró aquí con su Avodat Hashem. Ahora, después de que nosotros explicamos esto, el primer paso que nosotros dimos para la Avodat Hashem son los pensamientos. ¿Sí? La primera persona que si alguien quiere realmente acercarse a Dios, probar un poco lo que es la cercanía a Dios, eso que dicen que es algo tan bueno, si alguien quiere probar un poco de esa delicia, como está escrito en Tehilim, Tamuk y todo Hashem, probar que Dios es bueno, ¿sí? Igual que pruebas un pastel, una comida, prueba que Dios es bueno, o sea, siente, ¿sí? Es algo que vas a poder sentir y vas a poder disfrutar. ¿Sí? La primera cosa que nosotros tenemos que hacer para llegar a eso es arreglar los pensamientos. ¿Sí? Los pensamientos es un clic con el que nosotros nos podemos apegar muchísimo a Dios. ¿Sí? Y la persona que tiene la mente pura y que dirige sus pensamientos a Dios podrá probar la cercanía a Dios. ¿Okay? Ahora, sí, nosotros dijimos que cómo la Torah habla, cómo le llama la Torah a las relaciones sexuales, la dat. Be'adam yadda et Javá. Adán conoció a Javá. ¿Sí? El conocimiento a través de la parte intelectual elevada del hombre es la parte de conexión más fuerte que existe. Así ligar nuestros pensamientos, nuestra mente a Dios, también es la parte de conexión, una de las formas de conexión más fuertes que nosotros tenemos. Ahora, yo traje aquí un texto
interesante, que es cómo de una forma práctica usar nuestra mente para ligarnos a Dios. ¿Sí? Nosotros vamos a leer y él va a explicar. Es conocido el libro que nosotros leemos, se llama Derech HaMelech, del Admor MiPiasetzna. El Admor MiPiasetzna era uno de los rebes Hasidim en Piasetzna, obviamente. ¿Dónde está Piasetzna? Yo no lo sé. Soy un poco amable en ese sentido. Ok. Él nos va a hablar de un trabajo que nosotros hacemos con los pensamientos, va a decir cosas muy interesantes, pero es un trabajo como una especie de tefilá de Hitbodedut. ¿Sí? ¿Escuchamos hablar alguna vez de la Hitbodedut? Sí. También hablaremos de Hitbodedut en los Shiurim. Hitbodedut es nuestra relación directa con Dios, sin ningún tipo de cosa establecida, sin ningún tipo de tefilá que ya escribieron otras personas, directamente del corazón hacia Dios. ¿Sí? Nosotros, quiero leer el Rambam. El Rambam nos explica qué es la mitzvah de la tefilá. ¿Sí? Muchas personas piensan que la mitzvah de la tefilá es leer un libro que se llama Sidur. Tú lo agarras, lo lees y cumpliste mitzvah de tefilá. ¿Mejor? Entonces, para ver que esto está un poco equivocado, nosotros vamos a leer el Rambam que nos explique qué es la mitzvah de tefilá. Aquí está, el mitzvah de hacer es un mandamiento positivo. Leitpalel bechol yom sheneemar ve'atem et Hashem Elohechem. ¿Sí? Todos los días hay que rezar, como está escrito, y serviréis a Hashem vuestro Dios. ¿Qué tiene que ver ese pasuk con la tefilá? De momento nada. מפי השמועה לנו שהעבודה זו היא תפילה, שנאמר ולהודות בכל לבבכם, אמרו חכמים, איזהו העבודה של הלב, זו תפילה. ¿Sí? Dice el Rambam, pero por la tradición nosotros aprendimos que ese servicio, esa abodá, ese trabajo que nosotros hacemos a Dios, es la tefilá. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el trabajo del corazón? El trabajo del corazón es la tefilá. ¿Sí? Ok. Es una cosa que nosotros ya sabemos. Leer un libro no puede ser tefilá, porque la tefilá es un trabajo que nosotros hacemos con el corazón. ¿Sí? Ok. Sigue el Rambam. Ve'en minyan atfilot min haTorah. ¿Sí? Ve'en meshane atfilá azot min haTorah. Ve'en la tefilá zman kavua min haTorah. ¿Sí? No hay un número de tefilot que tú tienes que rezar según la Torah. Y no hay un tiempo específico que tú tienes que rezar según la Torah. ¿Sí? Y no tiene ningún nusa. ¿Cómo se dice nusa? No. Sí, no hay ningún rito que tú tienes que cumplir con esa tefilá. ¿Sí? Todo lo que tú haces con Dios desde el corazón, eso es mitzvah de la Torah. De hacer tefilá. ¿Eh? Porque não precisava fazer a frente, a farinha, não precisava fazer tefilá. No, pero ¿qué você falou? Já você falou, de coração de Deus, eu não precisava tefilá, só que não dá nada. Antes. Não, você falou que me falou que precisa fazer. Eu falei que não precisa fazer. Não, você falou. É que chegou a estar cheio de coração, o coração das duas, que tipo, subentende que não precisa tefilá, me dá Él dijo, la Torah no te obligó a tener minjá, brit, shacharit. Eso fue Jajamín después. Fala que foi a Rama Vice que escreveu o Shacharit, que rezó en shacharit. Nosotros vemos una cosa clara. Antes de que hubiera shacharit, minjá y arbit, teníamos gente que rezaba en la mañana, Abraham,
en la tarde Yitzhak y en la noche Jacob. ¿Sí? Ahora, no significa que ellos hacían Shacharit y Harvit. O puede ser que así hacían, pero no estaban obligados a hacer, hacían porque así querían. ¿Ok? Pero las palabras que nosotros tenemos en la Amida, eso es algo del tiempo de los Anshei Knesset Gdolá, los hombres de la Gran Asamblea, en el final del Beit Rishon, del Bet HaMikdash primero, y antes del segundo. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo rezaban las personas? Rezaban sem Sidur. ¿No rezaban? Rezavam. Les dijo que mitzvah rezar de la Torah está antes de la Rishon. Sim, rezavam. A gente fechava os olhos, só se concentravam, quando não tinha um problema junto, prestar refletir. Pensar y refletir. ¿Y no rezaban? ¿No hablaban? ¿De qué hablaban? Não tinha palavra formada como tem o Senhor. Pero que usted puede inventar una palabra. Sim, não eles conversavam, Ellos conversaban con Dios, pasó. Fechava os olhos, ¿Sí? Él va a explicar aquí. Lo que pasó que Am Israel se fue a la Galut. ¿Dónde estaba la primera Galut? La Galut después del primer templo fue en Babel. Ya no sabían hablar, la gente no sabía rezar. Vinieron los hombres de la Gran Asamblea, instituyeron una tefilá específica y pusieron las cosas fáciles. Pero eso no anula que nosotros tenemos una relación con Dios desde el corazón. ¿Sí? Y que nosotros podemos hacer tefilá, aparte de las tefilot que nosotros hacemos con Sidur. ¿Con qué? Con Sidur. Nosotros podemos irnos a un cuarto donde tenemos un problema y hablar con Dios de nuestro problema y pedir a Dios que arregle nuestro problema. ¿Cuál es la prueba que eso tenemos que hacer? Seguro. ¿Por qué? Porque la tefilá no habla de tus problemas personales. Tú dices a Dios, construye Jerusalén, pero la verdad es que a ti te importa muy poco Jerusalén. Cuando tu madre está enferma, lo haré. Y en el Sidur no pone, mi madre está enferma. Ou não, você está na unidade, você fala Baruch Hashem, aquele que nos dá o conhecimento. Sí. Então, se você. Calma. Então, se você está com algum problema que você não sabe resolver na sua vida, você está meio encruzilhado, no momento da unidade você fala, Hashem, eu vou me dar essa sabedoria para estar nesse. No, pero eso no está escrito. Eso no está escrito. Dame sabiduría para saber si tengo que ir a la universidad híbrida de Jerusalén o a Majole. No está escrito eso. Sim, é geral, mas no geral você pode. Son cosas generales, pero no cosas particulares. Las cosas particulares tienen que salir de ti. Ok. Você tipo, tá lá escrito coisas vai pro plural, tipo, não é tão pouco. Sí, son cosas generales. Europeu, Babel Israel, Usted reza cosas solo generales. Ahora, agarrar el DAF, nosotros vamos a leer algo muy interesante. Empieza así, en la primera parte la vamos a saltar y vamos a empezar donde pone Admor Zatzal. ¿Sí? Ok. Lo que pasó un día, un chico estaba estudiando, se le acercó el Admor Mipiazetzna, que era un ramo muy grande, y empezó y le enseñó algo. ¿Qué le enseñó? Algo que se llama Ashkatá. Ashkatá es como una técnica para la persona conectarse con Dios. ¿Sí? Muy práctico. No es muy complicado, es muy práctico. ¿Sí? Ashkatá. Ashkatá viene de Sheker, de silencio. Sí, es un tipo de meditar. ¿Sí? Vamos a ver. Ok. Empezó con una frase de los sabios. ¿Sí? Admor Zatzala Itchil Az Bema'amar Chazal. Empezó con lo que dijeron los sabios. Jalom Echad Mishishim Benekua. Un sueño, un jalom, lo que la persona sueña en la noche, es una 60ª parte de la nebuá. ¿Sí? El sueño es una parte, partido 60, de la nebuá. ¿Sí? ¿Qué es la nebuá? La profecía. ¿Quieres preguntar? Si hay una, yo digo frases, preguntar.
¿Ok? La profecía es lo que tenían los profetas. Mas esse Dios sonho, habla con ellos. qualquer sonho, dependendo do sonho, o sonho em si Un sueño. El hecho de que nosotros soñamos, no digo un sueño. sonho como El hecho de soñar es una 60ª parte de la profecía. Igual que Shabbat es una 60ª parte de lo Abba. ¿Sí? De lo Abba es lo que dice. Yo escuché que quien termina de leer la Teshuvah llega a la Nebuá. Quien cumple, no quien Cumple la Teshuvah, llega a la Nebuá. Ahí dice Roja Kodesh. Sí, ¿tiene alguna historia de alguien que llegó a ese punto? Él mismo. ¿Quién? Él no llegó a la Nebuá, pero Roja Kodesh seguro. Ok. Vamos. Sigue así. Ok. Canondada Rosh el Admor Besfarab. Lo que nosotros, que el Admor en Piacenza en sus libros, Ki hayeshut shel Adam u amitnaged le'asharam imaron. El hecho de la persona ser, yo soy, eso contradice, eso hace que tú no puedas recibir algo desde arriba. Todo lo que sea yo impide que tú puedas recibir algo desde arriba. ¿Sí? O sea, por eso se entiende que Halom, cuando una persona está durmiendo y sueña, no es él. Su yo está dormido. Y ahí es cuando puede recibir desde arriba una parte de Nebuá. Si todos los profetas, o les venía lo que se llama Tártema, se quedaban adormecidos y ahí podían profetizar, o dormían y tenían un sueño de profecía, ¿sí? O se quedaban, se desmayaban y ahí tenían profecía, o una de esas. Pero todos esos estados son estados que tu yo está apagado. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que él siempre explica eso. Si él está muy despierto en sus pensamientos propios, es muy difícil llegar a una conexión de recibir algo de arriba. בעת שהאדם ישן ודעתו ומחשבותיו שוקטים, אז דווקא, כיוון שאין לו אז דעת לעצמו, אפשר שתשרה עליו השראה ממנו. Desde el momento que la persona está durmiendo, entonces es el momento que puede ser que venga algo desde arriba, desde los cielos, y se ponga en él. Continúa. Desde Ainian, Jalom Echad Bishim Nebuá. Y eso es lo que quiere decir. El sueño es una 60ª parte de la Nebuá, de la profecía. Canodá, Gam במאמרו של האדמו"ר, על מה שיותר מתעוררים בתפילה מאשר בתורה. כי בתורה משתמשים יותר עם ההינוכיות, היינו אין להעריך, אין כלי, aquí está hablando en inglés unas palabras, אבל בתפילה להפך, העיקר הוא הביטול בה. ¿Sí? Dice el Admor, y eso es lo que también nos explicó, que la tefilá, ¿sí? No es como en la Torah. ¿Qué hacemos nosotros cuando estudiamos Torah? Ponemos de nosotros mismos, ¿sí? Despertamos cuanto más nuestro yo, ponemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿sí? Dice, pero la tefilá es todo al revés que la Torah. La tefilá es al revés. Cuanto más tú te anulas a ti mismo delante de Dios, más tu tefilá es una buena tefilá. ¿Sí? Tu parte de yo se anula. ¿Ok? Son conceptos un poco... Vamos a seguir. אבל בעת שהאיש ישן, אז אי אפשר לו לרצות דבר מה, כי הלא ישנו, sí, en el momento que la persona duerme, no quiere nada de él mismo. Su yo está más apagado que nunca, y como duerme, no puede querer nada. ובכן עיקר לבוא והקיץ, בעת שאפשר לו לרצות למצב של שינה, היינו בהשקטת מחשבותיו ורצונותיו, השותפים באדם בלי קץ. ¿Sí? Entonces el mejor momento para nosotros tener una conexión con Dios es lo que se llama Ashkatat Machshevotav, cuando sus pensamientos están callados. ¿Sí?
¿Sí? Pero sin dormir. Ahora él va a explicar cómo nosotros llegamos a apagar nuestros pensamientos sin dormir. ¿Ok? כי כך דרכה של המחשבה, שמסתבכת זו בזו וקשה לו לאדם לפרוש מהם. Dice, los pensamientos y las voluntades acompañan siempre a la persona. Dice, y el camino de los pensamientos, la cosa normal en los pensamientos, que uno se pone encima del otro sin parar, todo el tiempo. Sí, muchos pensamientos corren en la cabeza del hombre. Dice algo muy interesante. Dice el chico aquí, y yo tuve el zhut de escuchar, dice que fíjate bien, quédate un día pensando en lo que piensas todo el día. Dice, al terminar el día te vas a dar cuenta que en el sentido de pensamientos no hay ninguna diferencia entre tú y un loco. Tú y un loco es lo mismo, solo que el loco hace lo que piensa y tú piensas, estoy loco a hacer eso. ¿Sí? Súper interesante. Que la persona haga el experimento. Mira las cosas que llegas a pensar durante un día. Y piensa qué sería si hicieras todo lo que piensas. ¿Sí? Verás que no hay ninguna diferencia entre una persona loca y entre nosotros. Solo que el loco hace, no tiene límite, no se pone los límites. ¿Ok? Todo. Ahora, ¿cuáles son? Práctica. Alajá de Maaseh para hacer lo que se llama Ashkatat Machshavotah. ¿Sí? Callar los pensamientos. Bediveras, Sheitchil Aish Le'akit al Machshavotah Shakara. Dice, la persona se quede solo. Eso añadió. Que la persona se quede solo, se quede tranquilo. Dice, empiece a fijarse en sus pensamientos durante un tiempo. No mucho tiempo. Empiece a pensar, ¿qué estoy pensando? Y a pensar en lo que está pensando. ¿Sí? Él es de recaída. Hay un mal y José. Él dice, ¿qué estoy pensando? אז ירגיש לאט שראשו מתרוקן ומחשבותיו עמדו משפטן הרגיל. ¿Sí? Él va a empezar a notar que él deja de tener pensamientos extras y que su cabeza empieza a concentrarse más y más y más. ¿Ok? אז יתחיל לאמור פסוק אחד. En el momento que él se da cuenta, no estoy pensando, no tengo pensamientos extras que corren arriba abajo, empieza a decir un pasuk corto y a repetirlo. Por ejemplo, Hashem Elohim Emet. Él trae ese ejemplo. Hashem Elohim Emet. ¿Puedo pensar con un nombre de Hashem? No, deja el nombre de Hashem. Nosotros no estamos volando. ¿Sí? Hashem Elohim Emet. Un pasuk corto, con un mensaje profundo. Hashem Elohim Emet. Hashem Elohim Emet, Hashem Elohim Emet. ¿Qué él consigue con eso? Él liga sus pensamientos, ¿sí? Y su cabeza en ese espacio que él dejó vacío, sin ya pensar nada, a una machshavá, a un pensamiento puro y un pensamiento del lado de la Kedushá. Sabemos que lo que viene de un pasuk es Kedushá. ¿Sí? En el momento que yo me concentro en eso, estoy ligando mi cabeza, mi mente, mi pensamiento con el lado de la Kedushá. ¿Sí? Primero conseguir callar todo el balagán que hay en la mente de cada uno y después de ligarlo con algo. Mas sempre prático, que eu principiante. Sempre prático, que eu principiante. Você chegar e quietar todos os seus pensamentos. No queda quieto sus pensamientos, él dice. Sempre prático, você tem que primeiro. José pregunte, piense qué está pensando, va a ver que sus pensamientos piensan en la mano, que no va a pensar en nada. Y después ahí empiezas a Hashem Elohim Emet. ¿Ok? ¿Ok? No, mañana. Porque nosotros no entendimos. Varias
después de hacer esos dos pasos, él ya puede empezar a pedir lo que él necesita. Todo esto es algo que se hace en momentos cortos, no se pretende con eso que llegamos a éxtasis, ninguna cosa parecida. Es una preparación fácil, corta, de nosotros llegar a tener la mente concentrada para pedir algo específico de Dios. ¿Sí? Ahora ya puede empezar a pedir lo que él necesita. ¿Veis de Midah Shehut Tzarich Letaken? Hay un atributo de la persona que él necesita Letaken, necesita reparar. El enfado, la amabilidad con los otros, cualquier cosa, ahí puede empezar a pedirla. Bajizuk emuná o Ahavá beirá, ¿sí? O fortalecerse en la emuná, en la Ahavá, en el amor o en la ira. Pelo que eu aprendi, tipo, você pega um assunto que você está querendo consertar, por exemplo, você quer consertar sua lachonará. Fica por uma hora tive esse assunto, não será aproximadamente 100 meio da povo. Depois de uma hora você fazendo isso, somente vai estar quieto, e quando você vai terminar de fazer a sua sessão, você faz seu pedido. Você pede, Hashem, por favor, você tem uma segulação para você. No es una seguridad. Nosotros no estamos, tienen que entender eso. Lo que nosotros estamos haciendo no es una clase de meditación. Son una introducción de cómo yo puedo llegar a pedir algo de Dios. Una introducción rápida, cómo yo puedo pedir algo de Dios sin quedar así en un cuarto pensando un montón de cosas. Yo digo por experiencia, cuando una persona llega a quedarse solo para hablar con Dios, salen todos los pensamientos del mundo. ¿Sí? Por eso yo vengo con esto, las próximas clases vamos a hablar de hablar con Dios. Pero primero quiero enseñar esto. La persona piensa qué es lo que pasa por mi mente, la persona piensa un pensamiento de Kedushá y ahí empiezo a hablar con Dios, pedir algo. Dios, yo necesito Leitchazek, ponerme fuerte en el amor a ti, necesito ponerme fuerte en el amor a mis amigos, en el amor a Israel, cualquier cosa. ¿Sí? Y él sigue. Y él, este también escuchó cómo el amor decía, por ejemplo, pedir o decir, Anima Anim de Emuná Shlema, Sheaboré, Hu Animtzá Yehidi Ba'olam. ¿Sí? Como él decía, yo creo con fe completa que el Creador es lo único que existe en el mundo. ¿Sí? Esa era, cuando el Rebbe hacía eso, pensaba, quiero creer con fe completa que tú eres lo único que existe en el mundo. Todo lo que yo veo a mi alrededor eres tú. Y todo lo que me pasa viene de ti. ¿Sí? Persona que vive con ese tipo de pensamiento vive una vida diferente, lo explicamos ahí. ¿Ok? Seguimos. Bekar Shinen Eife Pamim, y así él repetía algunas veces, אבל לא שאמר זאת בחזקה, כי כל העניין הוא רק להשקיט מחשבותיו, ובאמירה בתוקף יכול הוא רק להוריד את האנוכיות שלו. Eso es muy importante. Él dice, no que él decía algo y ponía toda su fuerza. Dice, porque lo principal es que la mente de la persona esté callada y no despertar el yo. Si vuelves a lo mismo, el yo, no. Una petición que sale de tu corazón, tú estás callado. Si todo el talib de lo que hemos hecho es callar el yo y sacar la parte espiritual de mí, la parte que quiere conectarse con Hashem, a la luz. ¿Sí? Ahora, רק אדרבה, באופן קל מאוד, גם זכיתי לשמוע בעניין האהבה. Sí, decía, lo que repites no con fuerza, con tranquilidad. Dice, y también escuché cómo él decía, quisiera mucho estar cerca de Hashem Yitbaraj. Él repetía, Ani ratziti meod liot karov Hashem Yitbaraj. Sí, hay personas que dicen, yo no consigo sentir el deseo
de estar cerca de Dios. Haz esto, logra concentrar tu pensamiento en algo específico, porque el problema que tienes es que todo te pasa por la mente. Y todos tus pensamientos, no consigues dirigir un pensamiento, por lo tanto, tu voluntad, tu razón, no está tampoco bien dirigido. Tu razón va detrás de todos esos pensamientos confundidos que tienes en tu mente. Fija un pensamiento y di, quisiera mucho estar cerca de Hashem. Quisiera mucho estar cerca de Hashem. Y verás cómo todo tu ser se liga también a ese pensamiento y termina siendo detrás de esto. והייתי מאוד רוצה להרגיש התקרבות לבורא הגדול. ¿Sí? Y quisiera mucho también sentir esa cercanía al gran creador. Be'amarav, y dijo entonces, palabras fuertes aquí, שיכולים זאת ההשקטה לשמש לכל תיקוני המידות הגרועות. Y él dice que a través de esta técnica que él dio de la השקטה, podemos reparar todos los atributos malos. אבל לא באופן שלילי, רק באופן חיובי. Nunca de una forma negativa, sino de una forma positiva. ¿Sí? La mente trabaja mucho mejor con lo positivo que con lo negativo. Tú di, no digas, yo no quiero más mentir, yo no quiero más mentir. Ayúdame a no mentir. No, quiero verdad. Quiero verdad. Dame la oportunidad de vivir solo con verdad. ¿Sí? No agarrar las cosas del lado negativo, sino del lado positivo. Más. בהסביר זאת בזה, שרואים בחוש אצל תינוק, שבהם בוכה, ואומרים לו שלא יבכה, כל מה שמוסיפים לדבר לו, הוא יותר מזה. גם אפשר להשתמש להשקטה בהבטה על שעון, על המחוג הקטן, אוקיי, שכמעט אין זז משך איזה זמן. Sí, él dice, otra forma de llegar a este estado de ashkata, de calmar los pensamientos, sí, eso no entendí, es mirando la aguja pequeña del reloj, la aguja, el reloj, aguja pequeña del reloj, que se mueve muy poco. Cuando la sigues durante un tiempo, tus pensamientos se van y te quedas con un pensamiento y ahí aprovechas y ya te ligas con el pensamiento puro. La más pequeña. A do segundo. Sí, sí, tiene que ir con la aguja pequeña. Da hora. Puede estar una hora. Conhece a agulha? Não se mexe. De los segundos. No, 2 segundos, pô. Conhece a Não, agulha? Yo voy a explicar. Los relojes de antes tenían una aguja pequeña. Hoy en día creo que muy pocos tienen. A ver ahí. Uma agulha pequena? A ver el tuyo, la aguja. Ah, sim. Não, do segundo. Tem ainda. Não, Assim, ó. La segundera, segundera. Tá sempre Ah, segundeira. Ah, você vai mais rápido. mesma coisa. Vai se mover mais rápido. Sí, si tiene que esperar una hora cada vez, pues se va a quedar maluco. Sí, en vez de pensar, quedarse en pensamientos, va a quedar pensando. Como é que é? Como é que é? O que tem a agulha, a segundeira? Ok. Leajar ashkata, dice, y después de que aprendemos la ashkata, ¿sí? ¿Qué pasa? Jefe. Ahora viene lo mejor, no perdón, estamos al final. לאחר השקטה, שזה צריך להביא לאיזה מין השראה ממרום, לאיזה מין השראה ממרום, y después de esto, que eso tiene que traernos השראה, es algo que viene de arriba hasta abajo. No sé cómo traducir השראה. Como? Desmoronamento. Repete. No desmoronamiento, cuando algo se pone, השראת השכינה es que la השכינה se derrama sobre una persona. ¿Sí? Se pone. ¿Sí? Tiene que, después de la ashkata, después de este proceso, tiene que haber algo que se pone en nosotros desde arriba. ¿Sí? Algo espiritual que llega a nosotros. Si vale mora pasú, y cuando sientes esto, no, espera, ¿es verdad?
לאחר השחטה שזה צריך להביא לאיזה משנה. Y después de que nosotros terminamos con eso, él dice, tienes que decir el pasú, Oreni Hashem darkeja, enséñame Hashem tu camino. Oreni Hashem darkeja, benigún meyuchad shelatma. Eso es algo de ellos, con un nigún especial que tenían los Hasidim de él. ¿Ok? Ahora, dice, cada Laim menorá be'achad, qué impresionante y qué terrible era a la vez ver al Admor de esta forma. Sí, el Admor hizo para él una demostración de cómo hacerlo. Ok. במאוד הפליג אדמו"ר אז בעניין הזה, ואמר, כי בטוח לא שיועיל הרבה. ¿Sí? Él dijo, estoy seguro, el Admor dijo, estoy seguro que eso funcionará para las personas. בדיבר כגון לעניין אמונה, לאחר השתמשות איזה שבועות בהשקטה, אז כשיאמר זה לי ועמהו, יהיה בחינת מרים באצבע. Eso es lo más fuerte del texto. Dice, después de unas semanas usando esto para la emuná, para pedir a Dios emuná, la persona usa la ashkatá todos los días, unas semanas, para decir a Dios, por favor, dame emuná, ayúdame a creer en ti. Cuando después diga, Ze li be'ambeu, ¿sí? En la Shirat Hayam, en Shacharit, hay un punto que nosotros decimos, Ze li be'ambeu. Ese es mi Dios y yo lo voy a embelezar. ¿Se dice? ¿Sí? Dice el Hazal, ¿cuándo dijeron eso? En Shirat Hayam. Dice, la presencia de Dios se veía tanto que podían señalar Ze. ¿Decían Ze? ¿Cómo Ze? Sí, estaba tan revelada la presencia de Dios que eso podían hacer. Dice, la persona que usa unas semanas esto, después va a decir Ze li be'ambeu y podrá señalar con el dedo. ¿Sí? La conexión con Dios tan fuerte que se crea con eso. La emuná tan fuerte que se llega con eso. כמו שהיית קונפסיונליות. בפעם הראשונה לא זכינו לעמוד על תפילת דעתו של אדמו"ר זצ"ל, ואחרי זה המשך זמן זכינו השם שנית לשמוע מפי קודשו הדברים בתוספת ביור, ומועד הזה לנו לעשות את העניין. Primero él explicó, nosotros no entendíamos nada de lo que él decía, y después lo entendimos. Sí, las primeras veces que una persona intenta una conexión directa con Hashem de esa forma, puede quedar complicado. Una conexión directa de esa forma, la persona no consigue. Tengo que dejar una cosa clara. Esto de aquí no es meditación. Esto de aquí es tefilá desde el corazón de la persona, sin técnicas externas. ¿Sí? Esa es una tefilá del corazón de la persona que pide cualquier cosa en la Avodat Hashem, Dios se la va a dar. Si nosotros hemos dicho que la misión de la persona en el mundo, Dios te puso en el mundo para que te acerques a Él. No puede ser que tú pides de Dios, ayúdame a acercarme a ti, ayúdame a tener emuná, ayúdame a tener Ahavat Hashem, ayúdame a tener Yirat Hashem, y Él no va a dar. Claro que Él va a dar. ¿Sí? Si eso es lo que tú quieres, no en medio de 1000 pensamientos otros, no en medio de otras cosas. Tú quieres también esto, pero también quiero Ben Yehuda y también quiero... No. Tiene que haber una cosa. En medio que hay eso, la persona deja sus pensamientos puestos en él y ahí llega verdaderamente una conexión muy especial. ¿Sí? Nosotros seguiremos hablando ya no de la shkatá. La shkatá es una cosa que yo aprendí nueva, pero sí vamos a empezar después a hablar de cómo la persona puede, otras formas de cómo la persona puede conectarse con Dios de una manera directa, no a través de esto, pero directo. ¿Sí? Porque la dvekut, el apegamiento del que nosotros hablamos, es un apegamiento
aparte, no aparte, paralelo a la Torah y las mitzvot. ¿Qué significa? ¿Qué significa? La Torah y la mitzvah en sí misma no es el fin. La Torah y la mitzvah sirven para llevarte a un estado de apegamiento y acercamiento a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que intentar por todos los medios. ¿Sí? Y para eso está el Shiur Mesel. Todo. Hasta hoy hasta aquí. Exacto. Mas, cara,